El concepto de periurbano denomina zonas de transición en cuyo espacio se desarrollan actividades propias tanto de territorios rurales como urbanos, con tensiones en modos de uso del suelo. Allí se realiza la agricultura urbana y periurbana, que muchas veces aporta productos frescos en áreas urbanas, asociada a situaciones complejas por tenencia de tierra, disponibilidad de agua y competencia por recursos humanos. Se vincula con la agricultura familiar, en la cual las unidades domésticas y productivas están integradas. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa existen diversas experiencias propias y conjuntas con otras instituciones en los sectores productivos pecuarios con características de agricultura familiar. Ignacio Cotani es médico veterinario y docente de la Cátedra de Rumiantes Menores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Desde el año 2020 está al frente de un proyecto de extensión que busca dar apoyo técnico y tecnológico a la agricultura familiar. Como definición es muy larga, pero en definitiva, básicamente la agricultura familiar es aquella donde la producción está en manos de la familia rural, como primer gran definición. Después, lógicamente, hay diferentes categorías, hay agricultores familiares que están un poco más capitalizados y hay algunos que son de subsistencia, que tienen que ver más con el perfil de campesino, como se lo denominaba anteriormente. Pero es una economía donde la gestión de la producción está en manos principalmente de la familia rural, que muchas veces también es variable la composición familiar. Puede ser una familia típica, padres e hijos trabajando en conjunto. Tienen la orientación productiva, tiene que ver con el autoconsumo, la generación de recursos para poder intercambiarlo con lo que ellos consumen, y no tienen una visión, digamos, del sistema productivo más que capitalizado, que tiene que ver con una renta y el poder extenderse, digamos, en su capital, sino más que nada poder sostener esa familia rural, el consumo de la familia rural. Principalmente también hay una caracterización que habla de que la agricultura familiar en la Argentina es la responsable de la producción, del 80% de la producción de nuestros alimentos. Entonces también tenemos un compromiso institucional desde la facultad, o creemos que tenemos ese compromiso y por eso se le da importancia a este proyecto, de poder estar acompañando desde el punto de vista, principalmente nosotros como Facultad de Veterinarias, tecnológico, para que esa producción de alimentos llegue a sus consumidores de la mejor manera posible, en condiciones de salubridad y mejorando cada vez más la producción. El programa está compuesto por varios proyectos que están divididos básicamente por lo que es las distintas producciones, y de esa manera atendemos más particularmente a los sectores sociales por la producción a la que se dedican. Entonces tenemos un proyecto de bovinos, un proyecto de caprinos, uno de ovinos, de aves y uno de porcinos. Y bueno, en virtud de ese programa lo que hacemos es trabajar con las diferentes organizaciones de productores o algunos municipios en particular que le solicitan a la facultad alguna colaboración para poder desarrollar el sector, tratando de, como se trata de la agricultura familiar, de apoyarlos en lo que es el sentido de la producción de alimentos, para que mejoren la calidad, la salubridad de sus alimentos, y también en particular, principalmente con las producciones que atendemos en el oeste de la provincia de La Pampa, también con la particularidad de poder llegar con algunas recomendaciones para prevenir alguna zoonosis como la hidatidosis o la brucelosis. Bueno, institucionalmente, como venía comentando, el proyecto está vinculado, el proyecto Caprino, con todos los municipios del oeste pampeano, desde Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Ahumada, Puelén y 25 de Mayo principalmente. A través de ellos, incluso cuando iniciamos la propuesta del proyecto, nos juntamos con los intendentes o los referentes municipales para diagramar un poco cuáles eran las actividades, y en el territorio también contamos con el apoyo de la Dirección de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de acá de la provincia de La Pampa, del Gobierno de la provincia de La Pampa, la Secretaría de Agricultura Familiar, que depende de Nación, y con un vínculo muy fuerte con el INTA.
En general todas las actividades o cuando salimos al territorio siempre estamos acompañados también por técnicos del INTA. La principal actividad de este proyecto de extensión consiste en realizar encuestas socioproductivas ya establecidas entre todas las instituciones participantes, de manera que se puedan desarrollar nuevas estrategias de producción que los crianceros puedan aplicar para obtener mejores rendimientos y mayores beneficios. La idea es poder relevar la situación socioproductiva de los puesteros, de la gente que está viviendo principalmente en el campo, en la zona rural, y hacer una comparación con una encuesta que hizo el gobierno provincial en el 2005, la encuesta de productores del oeste, EPO 2005, para ver un poco cuál ha sido la evolución de las familias rurales de ese sector, la producción. A nosotros nos interesa principalmente cómo ha evolucionado la producción y cuáles son un poco las perspectivas que tiene el sector caprino. Y en lo particular con las cuestiones técnicas, hemos, como les mencionaba recién, trabajado algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención de algunas enfermedades zoonóticas como la hidatidosis, la brucelosis, llevando información y también desparasitando a los perros de los puestos donde vamos visitando. Siempre todos estos trabajos que yo les estoy mencionando son con estudiantes, o sea, nosotros participamos y vamos al territorio con los estudiantes, porque como objetivo todo proyecto de extensión universitario tiene una parte de formación que tiene que ver con el compromiso social de nuestros futuros profesionales. En particular, hemos hecho un vínculo con la Asociación de Criadores de Cabra Colorada, que es una asociación de productores tradicional, de productores tradicionales de la zona, pero que tiene la particularidad de que se dedican a criar dentro de lo que es la cabra criolla, la raza, como le dicen ellos, que es un ecotipo dentro del criollo, que es la cabra colorada. En particular, a ellos les interesó nuestro vínculo para que podamos, con las herramientas que nosotros contamos en la facultad, poder trabajar el mejoramiento genético de la raza, que principalmente tiene que ver con la producción de carne y ahora le están dando el aprovechamiento a la fibra también. Volviendo a lo que te decía recién, el puestero, como se lo denomina comúnmente, tiene un perfil más de campesino, más de subsistencia. No es tan capitalizado. Lo que nosotros queremos también evaluar con esta encuesta que te mencionaba es cómo ha evolucionado en virtud de que también poder ir diciendo cómo hoy se está comportando. Anteriormente, o por los registros que tenemos anteriormente, los ejidos del oeste pampeano tenían una gran población rural y hoy lo que se está viendo es que eso ha cambiado un poco, que las familias se han ido a vivir al ámbito urbano y bueno, la lógica de producción ha cambiado y eso es un poco también lo que se pretende evaluar a través del proyecto, cómo siguen ellos produciendo con esta vida que van intercambiando entre lo urbano y lo rural. En una jornada organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa en General Pico, se realizaron diferentes talleres para poder identificar problemas, debilidades que está enfrentando hoy en día la agricultura familiar. El proyecto de extensión de Cotani lo que busca es avanzar en base al diálogo para poder entrelazar los conocimientos del saber popular y la ciencia. Uno de los problemas que más nos están marcando es el problema que tienen con algunos predadores, principalmente el puma, que tiene que ver también con esto que mencionaba recién, que este despoblamiento del ámbito rural hace que la fauna natural avance y principalmente estos predadores hacia más cerca a los puestos y bueno, y ahí aprovecha los predadores para hacer daño. Lo que nosotros decimos es que tenemos que tener un criterio de conservación tratando de lograr que la producción se mantenga y que tenga mejores beneficios, pero sin atacar la cuestión de los recursos naturales. Entonces, ahí creo que ahí nosotros tenemos la posibilidad de brindarles la tecnología, que hoy lo que estamos viendo como el recurso que está funcionando, porque algunos productores lo están probando y que antiguamente lo usaban, digamos, se sacó de ellos mismos, es el uso del perro protector, que es algo que, por ejemplo, en países europeos ya se viene usando hace mucho tiempo. Los puesteros lo usaban,
lo han dejado de usar porque lo usaban con perros, no razas que han sido perfeccionadas para eso, sino con razas comunes, pero utilizaban esa forma de un perro que desde cachorro lo criaban con sus cabras y después ese perro se encargaba de cuidarlas cuando se largaban al campo. Ese es uno de los problemas, y lo otro que estamos visualizando y que podemos brindarle al sector es esta cuestión de fortalecer en los jóvenes, en las nuevas generaciones, que sigan trabajando ese tipo de producciones a través de, lógicamente, lo que puede brindar una facultad, que es la formación, poder generar algún tipo de trayecto formativo o llegar con algunas capacitaciones, pero apuntándolo más a los jóvenes, que para lograr esto, para lograr que se mantenga la producción en el lugar. Digamos, como proyecto de extensión, uno dentro de sus objetivos se plantea la construcción a través del diálogo y el traspaso de conocimiento, que es de ida y vuelta. Es decir, nosotros como facultad, que además de la docencia practicamos la investigación, generamos conocimiento y podemos transferirlo de alguna manera al sector productivo, pero también sabemos que desde el sector productivo existen saberes culturales, populares y de muchos años, que también sirven para retroalimentar a la facultad en sus conocimientos y para poder iniciar nuevas investigaciones. Esto que te mencionaba recién del perro protector, que es algo que ancestralmente ellos ya lo venían utilizando y que en algún momento, creo que esto arrancó en Europa, algún genetista veterinario de Europa se debe haber dedicado específicamente a generar raza con una característica especial, pero era algo que ya ellos ya lo habían detectado. Y esto que vos mencionabas también ellos utilizan tanto para la salud de sus animales, como incluso también lo usan a veces para la salud de las propias familias. Utilizan algunos medicamentos que obtienen de las plantas, y bueno, en el caso particular de las cabras es muy común que cuando hay retención de placenta, que generalmente suele ocurrir cuando hay alguna situación de sequía en la época de aparición, ellos utilizan la jarilla, el té de jarilla, que en realidad contiene un químico dentro de su composición que es muy similar a una hormona que libera naturalmente el animal cuando tiene que expulsar la placenta. Entonces eso sirve para expulsar la placenta y que no la retengan y generen infección. Entonces eso también a veces es importante, que esto que te comentaba recién, que los estudiantes en el contacto con esos productores también pueden obtener esos saberes, claro. El ingeniero agrónomo Alejandro Olave realiza producciones extensivas en un campo ubicado en las cercanías de General Pico, en la zona norte del periurbano de Trebolares. Este tipo de producción en el periurbano se encuentra en una etapa de transición, ya que se debe readecuar para cumplir con la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, que lo que establece es una limitación en las medidas donde se puede aplicar ciertos productos, y por el otro lado debe ir de la mano también con la ley provincial que impulsa el desarrollo de los sistemas productivos agroecológicos. Bueno, la forma de producir hoy por hoy se ha transformado en esta región, en esta zona, a tener que producir con, digamos, cero uso de fitosanitarios, principalmente de ingredientes activos de agroquímicos. Entonces estamos tratando de continuar con esa producción que tiene restricciones y básicamente lo que hacemos es tratar de producir soja utilizando métodos culturales o otra manera de producción distinta a la tradicional de estas épocas. Y a partir de la implementación de la ley nueva de agroquímicos genera un espacio periurbano de 500 metros de restricción de uso de fitosanitarios. Y la manera de producir en esta zona sería utilizando cultivos de servicio en invierno, centeno, avena, gramíneas principalmente de invierno, trigo podría ser, con altas densidades para que durante el invierno y primavera esté establecido otro cultivo y no permita establecer maleza, otoño invernales o invierno primaverales. De esa manera llegás a la fecha de siembra de los cultivos con algo implantado, que bueno, se corta el cultivo de servicio, el crecimiento, con rolos que lo aplastan, con discos que lo desentierran y lo acuestan en el piso, y luego de eso sí podemos empezar a sembrar.
Estamos ensayando distintas maneras y momentos de corte del cultivo de servicio, ya sea antes, se dice en plena floración, en previa floración o en post-floración, que así también genera alguna caída de semilla. Y eso lo que te compite es por el uso de agua y recursos, ¿no? Tenés un cultivo previo a la soja que vos vas a sembrar, que es prácticamente el único cultivo que podemos producir, que te restringe, digamos, el uso, te condiciona el uso del agua y los recursos para tu próximo cultivo, que es el cultivo renta, que es la soja. Y en este caso, por tener todo el frente norte del pueblo, estamos hablando de entre 50 y 60 hectáreas afectadas a la restricción de uso de fitosanitarios. Una vez que nosotros logramos con todas las estrategias de cultivo de servicio, cortarlo, sembrar, implantar el cultivo de soja, bueno, después de ahí prácticamente no hacemos más nada hasta que llegue la cosecha. El condicionante de cosecha es que las máquinas están preparadas para cosechar el cultivo solo, no el cultivo con múltiples especies de maleza. Entonces precisás esperar a que esas malezas se degraden, se helen, digamos, que le afecten la baja temperatura y se mueran y se sequen igual que el cultivo, y así poder entrar más tarde de lo normal a cosechar, y por ahí tenés restricciones de recolección, de altura de corte, o restricciones de que según cómo fue el clima en la maduración de la soja o post-maduración que estamos ahora, que el cultivo, como es dehiscente, que es decir, las vainas se abren, se termine abriendo y coseches menos de lo normal todavía, aparte de la parte productiva, terminé aproximadamente con una producción del 60%, 50% de lo estimado como normal en la zona. ¿Y qué pasa si entras con la maquinaria cuando la maleza todavía está verde? Y es casi imposible que la máquina logre procesar todo ese material, toda esa biomasa que son la soja en sí, pero llena de maleza de múltiples especies de verano que restringen el trabajo de la máquina. Otra limitante muchas veces es la altura de corte, que ya estamos dejando de rendimiento. La soja tiene vainas hasta ras del piso y bueno, en ese caso también dejas rendimiento en la recolección. No lo que produjo agronómicamente el cultivo, sino lo que pudiste llegar al final a recolectar y que termine en el camión, ¿no? Producir en el periurbano supone encarar un complejo territorial que está conformado por dos ecosistemas que conviven, el campo y la ciudad. Esto puede traer beneficios en estos tipos de producciones, ya que se mejora la calidad de vida de las personas porque se cuenta con alimentos más cercanos y a su vez se puede garantizar la seguridad alimentaria. Por otra parte, otro de los beneficios de este tipo de producción tiene que ver con que contribuyen a la estructuración del paisaje, propiciando así el ordenamiento territorial. Y yo creo que están poco desarrollados todavía. La ley apareció hace 2 campañas, digamos, hacia fines del año 2019 o 20, por ahí no me acuerdo ahora. Y bueno, vamos transitando, haciendo lo que podemos y copiando de la zona sur de Santa Fe o de la zona sur de Córdoba, donde tienen ya este tipo de leyes de hace tiempo. Un poco de ensayo y error, otro poco es... A ver, la metodología de este año es muy distinta a la del año pasado. El año pasado veníamos con la campaña pasada, veníamos un poco con la inercia de los cultivos tradicionales, por lo tanto el nivel de maleza o el nivel de semilla de maleza que teníamos era inferior a lo que tenemos del año pasado a este, o de la campaña pasada. Algo de efecto residual. Algo de efecto residual, tal cual, de limpieza, digamos, de baja cantidad de semilla, de banco de semillas se llama. Y bueno, este año se nos ha incrementado. El clima nos jugó en contra, un año seco no nos permitió sembrar el cultivo de servicio o el cultivo de invierno, por lo tanto terminamos haciendo todo el laboreo mecánico previo a la siembra de la soja. Y bueno, y una vez implantado tuvimos que tomar otra forma estructural de cultivo, que en vez de acortar el distanciamiento entre surcos tuvimos que ensancharlo para poder
trabajar con laboreo mecánico de control de maleza, que es lo que te comentaba hoy, que es súper tradicional lo que hicimos de la década del 80, ¿no? Previo a la aparición de los agroquímicos. Eso es lo que experimentamos esta campaña y bueno, y llegamos a esto, que bueno, nos condiciona por la cantidad de semillas que se generó para el próximo ciclo. Implementar algún sistema pastoril es una opción, me decías. Sí, otra opción sería el tema de pasturas perennes. Pasturas perennes de alfalfa pura o si no producción de forraje, pero para producción de semilla de esas digamos, especies forrajeras. Eso es otro de los módulos, digamos, dentro de lo que estamos viendo, estamos en un módulo de la Asociación de Profesionales de La Pampa, donde nos estamos, digamos, dedicando a cultivos extensivos anuales, soja. El otro módulo que tiene la Asociación de Profesionales es implementar cultivos forrajeros perennes y a su vez cultivos forrajeros perennes, pero para obtención de semilla y comercializar semilla, no forraje, digamos. Esa sería una alternativa con menores ingresos, digamos, pero bueno, es todo para evaluar, pero sería una manera de sostener una producción agrícola con destino a forraje sobre especies perennes. En lo que ocurre es que la implantación de esas pasturas, por ahí con un cultivo previo que te compita con la maleza de verano, la fecha de siembra es en otoño, se te acompaña un poco el clima aumentando la densidad de siembra y digamos a veces doble pasada de siembra cruzada y esas cosas genera que se implante bien una pastura que compite bien y en 4 años tenés hasta que se degrada una producción interesante de forraje, dependiendo de cómo viene el año, ¿no? Con el comienzo de la temporada de primavera-verano ya una pastura implantada corre con mucha ventaja versus semillas que están germinando y empezando digamos, a aparecer en esa temporada. La alfalfa sí le gana la competencia y a su vez después el propio control mecánico que se hace para la implementación de hacer rollo, megafardo y todo eso también controla mecánicamente las malezas. Otro área que tenés en periurbanos que tenés que intervenir es el control de oruga defoliadora, tanto para un cultivo forrajero alfalfa como para una soja. Y bueno, un poco lo que se habla es que la manera de evitar de que se llene o se aumente la población de oruga defoliadora era aumentando la cantidad de abejas o la cantidad de apiario en el mismo periurbano. Pero bueno, es algo muy novedoso y para seguir explorando. El periurbano constituye hoy en día un sitio estratégico para el desarrollo de los sistemas productivos, muchas veces en manos de la agricultura familiar. Pero, como consecuencia de la expansión de la urbanización, estos sitios se encuentran amenazados. De allí la importancia y la urgencia de que el Estado incorpore en todos sus niveles jerárquicos en la agenda pública la definición de ciertas políticas públicas, capacitaciones técnicas, ordenamiento territorial y extensión rural que promuevan y protejan a este tipo de producción. Como siempre les decimos, recuerden que pueden consultar todo nuestro material en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene.